Kids. Hoy vamos a avanzar glúcidos, la primera biomolécula, porque más antes hemos visto todos los elementos químicos de los cuales estamos formados nosotros como seres vivos. Entonces, empezamos y vamos a empezar con los sinónimos que se le dan a los glúcidos. En este caso, a los glúcidos los podemos llamar también como hidratos de carbono, azúcares o sacáridos. Estas biomoléculas, los glúcidos, son los más abundantes de la Tierra. Representan el 75% de la biomasa. Entonces es lo que más abunda. Y en general, en una alimentación, por ejemplo, ¿qué vamos a ver más abundante? Glúcidos, ¿verdad? Ya sea como tubérculos, como cereales, va a haber más glúcido. Pero sí tenemos también, vamos a ver luego, que equilibrar su consumo. Ahora, claro que tampoco es cero, eso ya les digo, no es cero. Porque, por ejemplo, para las células de nuestro cerebro, la glucosa es el nutriente energético más importante. Nuestras neuronas necesitan de energía y se van a proporcionar de la glucosa. Esa glucosa se tiene que transformar en ATP. Entonces se estima que 100 millones de toneladas de CO2 y de agua son transformados en glúcidos por los vegetales cada año, por medio de este proceso que se llama fotosíntesis. Todo el CO2 que se vaya a eliminar al medio ambiente, más el agua, va a ser transformada por las plantitas en glúcido. Ahora, ¿cuál es su fórmula general? Su fórmula general es CnH2n, oxígeno N. En realidad, eso no se tiene que olvidar. Un glúcido está formado de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la glucosa, que es un monosacárido, es un glúcido, es un azúcar simple, vamos a tener 6 carbonos. Fíjense, les voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 carbonos. Hidrógenos van a ser 12 porque resultará de multiplicar 2 por 6. Esta N es 6. Entonces 2 por 6, 12. Y vamos a tener justamente 12 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Con estos son 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero aquí hay 2, 12. Entonces contamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿No es cierto? Y oxígenos N. ¿Cuánto valía esa N? 6. Entonces, oxígenos 6. Entonces, en general es la fórmula. CnH2n, oxígeno N. Este puede ser 4, por ejemplo. El glúcido puede ser de 4 carbonos. Va a tener el doble de hidrógenos, es decir, va a tener 8. Y oxígenos también va a tener 4. Entonces, esto es lo que quiero que retengan, porque ¿de dónde viene? Hidrato de carbono. Fíjense, ¿qué hay acá? Hay agua, ¿verdad? Hidrato de carbono. De esta su fórmula deriva ese nombre, hidrato de carbono. Eso también quiero que lo tomen muy en cuenta en cuanto respecta a su nombramiento y a su fórmula general. Ahora, estas moléculas son importantes fuentes de energía. Estas son las funciones, las que vamos a mencionar ahora. Fuente inmediata de energía. ¿Qué quiere decir fuente inmediata de energía? Quiere decir que nuestro organismo es lo primero que va a transformar en ATP. Lo primero, ya fuente inmediata será, por ejemplo, un lípido. Cuando ya no haya fuente de glúcido, va a recurrir nuestro cuerpo a las grasas.
Eso ocurre en una dieta. Cuando una persona está haciendo dieta restringiendo el consumo de hidratos de carbono, va a recurrir a remover las reservas de lípido y de esa manera la persona va a adelgazar. Ahora, tiene también otras importantes funciones, aparte de ser fuente inmediata de energía. Una de ellas es que los glúcidos son precursores de la síntesis de otros compuestos. Y vamos a ver luego, con fórmulas y todo, qué compuestos se van a formar. Ellos nada más tienen que estar ahí como materia prima y la célula, que es una industria química, va a sintetizar otros compuestos a partir de estos glúcidos. Eso quiere decir precursores de la síntesis de otros compuestos. Otra función, reserva energética en tejidos como el hígado y los músculos. Esto quiere decir que cuando nosotros consumimos altas dosis de glúcidos, nuestro organismo lo va a guardar en forma de un polímero que se llama glucógeno. Y este glucógeno está formado de moléculas de glucosa. Y lo va a guardar ¿dónde? En el hígado y en los músculos. Y cuando la persona esté, por ejemplo, no tomó desayuno en la mañana, ¿qué es lo primero que va a remover el organismo para obtener energía, para obtener ATP? Ese glucógeno que está ahí almacenado como reserva. Ese glucógeno se va a transformar en moléculas de glucosa. Como es un polímero, están amarrados como en cadena las glucosas y se van a liberar glucositas libres, que también les voy a mostrar. Y esa glucosa luego va a entrar al interior de la célula con ayuda de la insulina y nos va a dar ATP. Entonces, este glucógeno, anoten bien, aquí no está el nombre de la molécula. Este glucógeno es una reserva energética que se guarda, que se almacena en el hígado y en nuestros músculos. Ahora, otra función. Los glúcidos también cumplen papel estructural en otros tejidos como el conjuntivo. Por ejemplo, los vamos a encontrar en nuestros cartílagos, en nuestros tendones, bajo la forma, por ejemplo, de glucosamínchondroitín, que ustedes tal vez han escuchado en su casa. Apaguen, por favor, ese micrófono. Ustedes tal vez han visto que alguno de sus familiares consume glucosamínchondroitín. ¿Para qué consume? Para que le haga regenerar cartílago cuando una persona está con artrosis. Entonces, es importante el consumo de glúcidos naturalmente. Está yendo a sintetizar a partir de estos glúcidos cartílago, parte de tendones, etc. ¿Listo? Ahora, vamos a ir a su clasificación. Primeramente, vamos a ver su clasificación según su tamaño molecular, según su peso molecular. Por ejemplo, los más pequeñitos, los azúcares más sencillos van a ser los monosacáridos. Los monosacáridos como la glucosa. Estos monosacáridos pueden tener 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos o también 6, como el caso de la glucosa. Entonces los vamos a llamar triosas, tetrosas, pentosas y en el caso de la glucosa, hexosas. Ahora seguimos aumentando en tamaño. Pasamos a aquellos que ya tienen de 2 a 20 monómeros, es decir, de 2 a 20 monosacáridos. Decir monosacárido, monómero, me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, a estos azúcares, a estos glúcidos que tienen de 2 a 20 monómeros, los llamamos oligosacáridos.
oligosacáridos, de 2 a 20 monómeros. Pasamos ya aumentando el número de monómeros y ya vamos a ir a los polisacáridos, que van a resultar ya de la unión de más de 20 monómeros, de más de 20 monosacáridos. Por ejemplo, el glucógeno tiene 100 glucosas en esa cadena. Van a imaginar esa cadena de glucosas que se va uniendo como las perlitas en un collar. Así, cadenas largas se van formando. Ahora, si están unidos estos glúcidos a otros componentes, ya vamos a tener azúcares conjugados o glicoconjugados. Azúcares complejos también los vamos a llamar, porque ya no solo son glúcidos, ya se unen a lípidos y se unen a proteínas. Entonces, si se unen a lípidos, los llamaremos glicoproteínas. Perdón, glicolípidos. Y en el caso de que se unan a proteínas, glicoproteínas. Entonces, en estos compuestos estamos viendo, aparte de ver glúcidos, también lípidos, y en el segundo caso, aparte de glúcidos, también hay proteínas. Y, por ejemplo, tenemos en nuestras membranas citoplasmáticas glicoproteínas, glicolípidos. Ahora vamos a ver seguidamente la clasificación según el grupo funcional. Según el grupo funcional que tengan estos glúcidos, serán aldosas o cetosas. Por ejemplo, acá están viendo el grupo aldehído. Ahí está marcado, es donde estoy pasando la flechita. Esta es la fórmula, por ejemplo, del gliceraldehído, con 3 carbonos. Y esta, la fórmula de la dihidroxiacetona. Está el grupo cetónico, es una cetosa y este gliceraldehído es una aldosa. Y otro ejemplo, la glucosa es una aldosa por este grupo funcional de acá que les estoy marcando. Y la fructosa es una cetosa. No se olviden. Y estos dos cuando se unen van a ver que nos van a dar lugar a un disacárido, que es la sacarosa. Bueno, ahora vamos a ver su clasificación según la estereoisomería, que tiene que ver con la actividad de la luz. Estos glúcidos pueden presentarse en formas D y L. D, que es destrógiro, y L, levógiro. ¿De acuerdo? Y también vamos a ver que la mayoría de los monosacáridos son destrógiros. Este grupo funcional va a estar a la derecha o va a estar a la izquierda. ¿Ya? Bueno, ahí no les voy a complicar mucho con epímeros y todo eso, pero tienen que saber que pueden haber formas destrógiras y formas levógiras, y esa es su clasificación según la estereoisomería. Ahora, cuando nosotros disolvemos el azúcar en agua, los vamos a encontrar, no así como hemos visto estas estructuras de Fischer, así planas. Vamos a encontrarlas en forma de ciclos, de anillos, así como ven acá. Pueden estar en forma de piranosas o furanosas. Es que se refiere a estos ciclos, a estos anillos, así están dispuestos en esta forma. Y por eso llevan el nombre de piranosas y furanosas. Por ejemplo, acá estamos viendo una furanosa. Y en solución acuosa se da esto. Esta forma estructural, esta forma química.
Ya. Ahora vayamos a ver lo siguiente. Habíamos dicho que a partir, y voy a ir a la diapositiva, acá vamos a venir, a su función. ¿Qué dijimos? Dijimos que los glúcidos son precursores de la síntesis de otros compuestos. Y vamos a ver ahora eso. ¿Cómo se van formando estos compuestos? Tomando como base a la glucosa. Esta fórmula es la fórmula de la glucosa, su fórmula cíclica. ¿Ok? Entonces, si nosotros reemplazamos este oxidrilo por un grupo amino, ya vamos a encontrar una glucosamina. Ya se está sintetizando otro compuesto en base a este glúcido que es la glucosa. Entonces, todavía esto puede seguir siendo reemplazado para obtener una N-acetilglucosamina, que como habíamos dicho va a formar parte de nuestro tejido conectivo. Entonces, fíjense, si a este grupo amino, fíjense el rosado acá, le ponemos un grupo acetil, ahí está el acetil, entonces vamos a obtener la N-acetilglucosamina. Y esto va a estar en los organismos vivientes, también en nosotros. Entonces, por eso son materia prima para la síntesis de otros compuestos. Ahora también vamos a tener nosotros en nuestro organismo al ácido N-acetilmurámico, que ya va a venir de la sustitución, de la adición de un lactato acá en esta cadena lateral R. Entonces, esa cadena lateral R se viene acá, este lactato, y nosotros vamos a obtener el ácido N-acetilmurámico, ácido N-acetilmurámico. ¿Ya? Entonces, así se van formando otros y otros compuestos, todo en base a la glucosa, en este caso, que con fines didácticos siempre se la toma para la explicación y para que los alumnos nos puedan entender de una manera más fácil. Obviamente que van a haber innumerables compuestos que se van a sintetizar, pero acá estamos viendo, digamos, algo muy didáctico y para que ustedes tengan la idea de cómo nuestras células, que son industrias químicas, van a ir realizando estas reacciones químicas en su interior para obtener más y más compuestos que hacen parte de nuestro organismo y en este caso parte de nuestro tejido conectivo. Ahora, seguimos con la glucosa. Pero cuando se oxida el carbono 1, que es el carbono 1, vamos a obtener ácidos aldónicos, como el ácido beta-D-glucuronato. Y si se oxida el carbono 6, que este es el carbono 6, entonces se va a dar lugar a los ácidos urónicos, por ejemplo, el ácido D-gluconato. Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. ¿Qué pasa cuando se oxida el carbono 1? ¿Qué tipo de compuestos se obtienen? Si se oxida el carbono 6, ¿a qué tipo de compuestos va a dar lugar esa oxidación? Entonces, eso hay que saber, porque mínimamente eso hay que saber si hemos asistido a una clase de bioquímica. Ahora, perdón. ¿Me podría volver a repetir lo que mencionó? ¿De la oxidación? Sí, doctora. Vamos a hacer una cosa. Una vez que terminemos, van a hacer las preguntas, anótense, para ir seguido. ¿Listo? Pero, sin embargo, ahora voy a repetir. Cuando se oxida el carbono 1 de la glucosa, va a dar lugar a los ácidos aldónicos, como el beta-D-glucuronato, que es un ácido aldónico.
Y si se oxida el carbono 6 de esta glucosa, va a dar lugar a los ácidos urónicos, como el de gluconato. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Todos los organismos vivientes, incluso imagínense un escarabajo, ¿ya? En su caparazoncita ahí va a tener este ácido siálico, que es el ácido N-acetilneuramínico. Y nosotros también lo tenemos. Entonces, siempre basándonos en la glucosa, ya en carbono 6 tenemos este compuesto, y en el otro carbono, fíjense, se va a reemplazar ya otro compuesto, y todavía, ¿cuántos reemplazos hay? 1, 2, y todavía esta cadena lateral L, que se va a reemplazar por este otro compuesto. 3 sustituciones en esta molécula de glucosa para que nos den el ácido siálico, que también se llama ácido N-acetilneuramínico. Ahora, pasando esto de la síntesis de otros compuestos a partir de los glúcidos, vamos a pasar a ver un concepto, una noción que es muy importante tomar en cuenta su aprendizaje. ¿Por qué? Porque es en base a esta reacción que les voy a explicar que se han diseñado los métodos colorimétricos para poder determinar azúcar en sangre y en orina. ¿Ya? Entonces, esta noción de azúcares reductores, ¿qué querrá decir? La glucosa es un azúcar reductor. ¿Cómo les explico esto? Nosotros tomamos una solución de glucosa y lo calentamos junto a una solución que contiene cobre. En principio, ese cobre tiene, cuando está azulita la solución, tiene valencia 2. Ahí ven, el cobre está con valencia 2. Yo caliento esa solución de cobre con valencia 2, que es azulita, junto con la glucosa, y se me vuelve un color cuproso, rojo cuproso. Entonces, ¿qué ha pasado? La glucosa le redujo al cobre, porque en esa solución donde se ha puesto rojo cuproso, está ya solamente con su valencia 1. Y es justamente esta reacción que ha servido de base para que se determine azúcar y en sangre. Entonces, no se olviden, ese carácter reductor de este carbono anomérico que tiene la glucosa, entonces eso va a dar lugar a que el cobre pase a cobre 1 y se vuelva de un color rojo ladrillo, rojo cobre, así. Ahora, hemos estado hablando bastante de la glucosa. Por tanto, vamos a ampliar muchas funciones que cumple en nuestro organismo. Primeramente diremos que la glucosa es un nutriente energético esencial para el funcionamiento de nuestro organismo y principalmente para el cerebro y eritrocitos. ¿Por qué? Porque es un nutriente energético más importante, el más importante para el cerebro y eritrocitos. Eso se tiene que tomar en cuenta. No se trata solamente de que ustedes no consuman nada de azúcar. Sí se debe consumir en cantidades equilibradas. ¿Qué pasa cuando la persona quiere ser un alambre o un palo? No consume nada de carbohidratos. Bueno, tiene una dieta cetogénica muy rica en proteínas, como quieran,
pero el organismo tiene que suplir esa carencia a partir del esqueleto carbonado, por ejemplo, de las proteínas. Tiene que sintetizar glucosa. No puede dejar que este cerebro y eritrocitos queden sin suministro, pero ojo, no lo hace por largo tiempo, solo lo hace por pequeños momentos, por lo que es necesario su consumo. Ahora, obviamente, hay azúcares de digestión rápida y azúcares de digestión lenta. De digestión rápida, la glucosa se va a metabolizar rápidamente todo. En cambio, el almidón, que también tiene glucosa, que es un azúcar también de digestión lenta, todavía va a tener que hidrolizar sus enlaces para liberar glucosas. Y así recién va a poder entrar a la célula, al interior, al citoplasma, que es ahí donde se produce la glicólisis. ¿Para producir qué? Para producir ATP. Ahora, la determinación de la concentración de glucosa en sangre y en orina, en bioquímica clínica es muy importante. ¿Para qué? Para el diagnóstico de la diabetes mellitus. En sí, ¿qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus, bueno, creo que también les digo abajo, pero también lo repito, es una enfermedad metabólica donde nuestro organismo tiene dificultad de metabolizar la glucosa, porque ya sea que la insulina se está secretando muy poco o nada. Si se han destruido las células beta de las células de Langerhans en el páncreas, no va a haber insulina. Por eso ese paciente será insulinodependiente y tendrá que inyectarse insulina para poder metabolizar la glucosa. ¿Y cómo es que interviene la insulina en el metabolismo de la glucosa? La insulina es la que le va a ayudar a la glucosa a ingresar al interior de nuestras células, porque ya les dije hace un momento, la glucosa se metaboliza en el citoplasma. Y si no puede entrar, va a estar circulando inútilmente en torrente sanguíneo y va a estar glicosilando nuestros órganos, nuestros tejidos, va a estar glicosilando nuestras arterias y nos va a perjudicar. De ahí va a venir todo el problema cardiovascular, problemas de circulación de la sangre, dificultades de cicatrización de heridas, periodontitis en la boca, sequedad de la boca, problemas de llagas, ulceraciones, favorecimiento del crecimiento de Candida albicans, todo ello, porque no está metabolizándose como debe. Está sirviendo, por ejemplo, de alimento a la Candida albicans. Está favoreciendo que se vaya proliferando. Entonces, esto no deben olvidarse. En el metabolismo de la glucosa van a intervenir estas hormonas, que son la insulina y el glucagón. La insulina que va a ayudar a metabolizar a la glucosa y el glucagón que va a ayudar en su síntesis. Va a ayudar a sintetizar glucosa. Por ejemplo, en casos de estrés, la persona puede desarrollar diabetes de tipo emocional, porque esta hormona está aumentada y está ayudando a sintetizar glucosa. Bueno, vamos a seguir hablando de la diabetes. No está de más repetir para que ustedes tengan claro este concepto. Entonces, ¿qué hemos dicho de la diabetes? Que es una enfermedad metabólica. ¿Por qué es metabólica? Porque el organismo tiene dificultad de metabolizar la glucosa. La secreción de la hormona insulina, que es la encargada de su metabolismo, de introducir la glucosa al interior, se va a ver afectada. Qué sé yo, se va a estar en pequeña cantidad o no va a haber directamente insulina.
Entonces hemos dicho, como no va a entrar al interior de la glucosa a metabolizarse, esta glucosa va a estar circulando en cantidades elevadas en la sangre. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetir, la insulina es la hormona que ayuda a ingresar a la glucosa al interior de la célula para que pueda metabolizarse y producirnos ATP. ¿Y dónde se produce este metabolismo? En el citoplasma. ¿Qué se llama este metabolismo de la glucosa? Glicólisis, que es sinónimo de degradación de la glucosa para liberar ATP. Ahora, ¿cuántos tipos de diabetes tenemos? Vamos a ver su clasificación. Tenemos la diabetes de tipo 1 o también llamada diabetes juvenil. En este tipo de diabetes no existe secreción de insulina. Las células beta de los islotes de Langerhans han sido destruidos. No hay insulina. Por eso es insulino dependiente este tipo de diabetes 1. La persona se tiene que inyectar insulina y es la más agresiva, porque la diabetes hay que tenerle miedo. No importa que sea la 1 o la 2, hay que tenerle mucho miedo. Y ojo con el excesivo consumo de dulces, de gaseosas, etc. Pasamos a ver el tipo 2, que también se llama diabetes mellitus. Es la diabetes del adulto, se presenta en la edad media, a partir de 40, digamos, 40 años. En este caso, no se produce suficiente cantidad de insulina. O también puede ser resistente a la insulina, es decir, se produce en gran cantidad, pero resulta que a pesar de que esa insulina está en gran cantidad, no ingresa la glucosa al interior de la célula. Por eso se dice resistente a la insulina. Pero no es insulino dependiente. La persona puede hacer su tratamiento con hipoglicemiantes orales, es decir, con tabletas y controlando por sobre todo la dieta. Eso es importante. Ahora también tenemos este otro tipo de diabetes que se los voy a mostrar. Tenemos la diabetes gestacional. Este tipo de diabetes se manifiesta durante el embarazo, pero se logra revertir con una dieta saludable baja en azúcares. La persona si ha desarrollado esta diabetes durante su embarazo, luego tiene que cuidar bastante su dieta, tiene que ser baja en azúcares. Mejor si no hay nada de azúcar y solamente consume un poco de fécula en forma de arroz o pan o fideos, porque igualmente, ustedes saben, les he dicho, se van a ir liberando a partir de ese polímero que es almidón, moléculas libres de glucosa. Y hay otra diabetes que no es muy conocida, muy pocos autores la mencionan, y es la diabetes insípida. Es decir, en este caso, va a haber una hormona, que es la hormona antidiurética vasopresina, que se excreta en poca cantidad. Esto tiene que ver con un daño en el hipotálamo o en la hipófisis. Y esto puede dañar los riñones, por eso es nefrogénica. En todas las diabetes en realidad dañan los riñones, pero en este caso, como está ligada a la hormona antidiurética, el daño va a ser mayor. Entonces no se olviden que la diabetes insípida se da porque hay daño en el hipotálamo o en la hipófisis y daña mucho a los riñones, es nefrogénica. Entonces, ¿qué hormona se va a excretar en poca cantidad? La hormona antidiurética vasopresina. ¿Cómo actúa esta vasopresina? Les voy a explicar. Cuando la sangre se filtra
en nuestros riñones todavía gran cantidad de electrolitos, de glucosa, de agua, vuelven al torrente sanguíneo. Y eso hace la vasopresina, que vuelvan al torrente sanguíneo. Pero como se excreta en poca cantidad, ¿qué va a ocurrir? La diuresis va a aumentar, las ganas de orinar van a aumentar. Entonces se va a ir eliminando la glucosa más de lo que debería eliminarse normalmente. Por tanto, en sangre va a haber poca cantidad de glucosa, lo que tampoco es bueno. No es bueno tampoco que haya poca cantidad. Y sobre todo, como ese riñón está funcionando, orinando, eliminando orina, eliminando orina, va pues dañar los riñones. Obviamente, por eso se dice insípida caima. No tiene azúcar. Y esto porque esta hormona antidiurética se excreta en poquita cantidad, la antidiurética. Y al revés hay mucha diuresis. Bueno, esa es la diabetes insípida, chicos. Ahora vamos a ir un poco a explicar cómo se diagnostica la diabetes. Si tenemos ya un aumento de nuestra glicemia mayor a 1.1 miligramos por decilitro, perdón, aquí hay un error. Son 101, en vez de esa coma es un 0, por favor. 101 miligramos por decilitro quiere decir por 100 mililitros de sangre. Entonces, hay que hacer la prueba de confirmación. Esta prueba se llama prueba de tolerancia a la glucosa. Y consiste en medir la glucosa en ayunas, dándole al paciente a tomar una solución de glucosa. Si nos preparan una solución dulce y nosotros tenemos que tomarla, esa solución. Y luego en el laboratorio, cada 30 minutos por espacio de 2 horas, nos van a ir tomando sangre. Y en esa nuestra sangre van a ir determinando el nivel de azúcar. Cuando somos diabéticos, la glicemia va a permanecer alta ahí en nuestra sangre, no se va a metabolizar, no va a variar esa concentración. ¿Por qué? Porque ahí está habiendo un problema ya de metabolismo de la glucosa, no va a variar. En cambio, en casos normales, tendría que variar, pues ya tendría que bajar la concentración. Una primera toma nos tendría que dar una concentración, por decirles, de 120, la segunda ya nos tendría que dar de 100, la tercera ya de 70 y tantos. Ahí está, se está metabolizando la glucosa, este paciente no tiene problema. Pero si no varía, si sigue alto, bueno, vamos a confirmar que sí, el paciente tiene un problema de metabolismo de la glucosa. ¿Y con qué lo vamos a confirmar, recontraconfirmar? Con la determinación de la hemoglobina glicosilada. Este parámetro es muy utilizado para confirmar si el paciente es o no diabético. ¿En qué consiste esta hemoglobina glicosilada? Ustedes saben, nuestros hematíes viven 120 días. Y si la glucosa que ha estado circulando en nuestra sangre se ha unido a nuestra hemoglobina, entonces quiere decir que no se ha metabolizado. Ha estado circulando y glicosilando la hemoglobina de nuestros eritrocitos. Entonces ahí un valor elevado nos va a decir que el paciente es diabético. ¿Listo? Esto en líneas generales. Yo sé que ustedes no son bioquímicos, pero es una clase de bioquímica y a grandes rasgos sí o sí estoy en la obligación de explicarles esto de la diabetes, porque ustedes van a ver que en nuestro medio, en Cochabamba, hay muchísimo paciente diabético.
y tienen que saber cómo van a trabajar también, siempre con su médico de cabecera, con control de azúcar, todo, nunca se van a meter a hacer una cirugía a un paciente no controlado, prohibido. Horror sería que caigan en eso. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a mencionar a los disacáridos más conocidos. Es decir, si digo disacárido, es que este azúcar está formado por dos monosacáridos. Y en este caso vamos a ver a la sacarosa, esto es sacarosa, ¿ya? Sacarosa, está formado por estos dos monosacáridos, por glucosa y por fructosa. No se olviden, eso sí siempre les voy a preguntar, mínimamente tienen que saber de qué está formada una molécula de sacarosa. Entonces vuelvo a repetir, la sacarosa está formada de glucosa y de fructosa. Ahora, otro disacárido muy conocido es este azúcar de la leche, la lactosa. La lactosa está formada de galactosa y de glucosa. Entonces no se olviden, la lactosa está formada de galactosa y de glucosa. ¿Listo? Y pues tenemos otro disacárido, la trealosa. La trealosa está formada acá de dos moléculas de glucosa, 1 y 2, dos moléculas de glucosa. Entonces, esos son los disacáridos más conocidos y el que más consumimos es, ¿no es cierto?, la sacarosa. Y también cuando consumimos leche, la lactosa. Obviamente también quiero comentarles que hay mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa. No puede metabolizar, no puede romper, su organismo tiene o no tiene esta enzima que cataliza la hidrólisis de este enlace para liberar por un lado galactosa y por otro lado glucosa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese paciente va a tener flatulencia, se le va a hinchar el estómago, se le va a fermentar esa lactosa, se le va a soltar el estómago y va a tener que consumir, por tanto, leche deslactosada. Leche deslactosada. Y si van a tomar leche deslactosada, se van a dar cuenta que es más dulce. Porque como ahora tenemos monosacáridos ahí, como la glucosa que lo endulza, no es tan dulce así como una leche normal. Bueno, ahora justamente ustedes han ido viendo unos enlaces, ¿verdad? Acá esta glucosa se está agarrando de la manito con esta fructosa para darnos un disacárido. ¿Qué se llamará ese enlace? Este enlace se llama enlace glicosídico. Aquí está el enlace glicosídico. Esto, fíjense aquí una glucosa con otra glucosa. ¿Por qué enlace se está uniendo por un enlace glicosídico? Ahí al unirse los dos nos van a dar un disacárido que se llama maltosa. Bueno, no voy a ir al detalle de la formación de hemiacetal, de acetal, eso no. Pero sí, en esta diapositiva, lo importante es conocer cómo se llama el enlace que une a los monosacáridos. Se llama enlace glicosídico o también ortoglicosídico, así lo abreviamos. Y aquí está ese oxígeno. Ahora, hemos dicho, por ejemplo, que el almidón es un polisacárido, porque va a estar formado de muchas glucosas. También el glucógeno que está en nuestro cuerpo también es un polisacárido. Nosotros reservamos el almidón en forma de glucógeno. Las plantitas reservan el almidón en forma de almidón. Nosotros no somos plantas. Bueno, entonces polisacáridos pueden estar formados ya sea por uno solo, por dos o por varios monosacáridos. Cuando digo monómeros me refiero a los monosacáridos.
Por ejemplo, podemos tener este tipo de polisacáridos. Fíjense, están formados solamente de un monosacárido. Ya, pongamos un hexosa, una glucosa, solo de glucosa. Y pueden ser lineales o ramificados. Por ejemplo, el almidón, les voy a mostrar luego, tiene una cadena lineal y una cadena ramificada. La amilosa y la amilopectina. Eso que cuando ustedes hacen engrudo, se les espesa su engrudo. Es por la amilopectina. Ahora pasamos de los homopolisacáridos que están formados por un solo monosacárido, pasamos a los heteropolisacáridos. Acá, por ejemplo, ¿cuántos monosacáridos tenemos? 2. Ahí hay un rosado, un celeste. Y en cambio aquí ya son más de 2. Y fíjense, ya son 3, 1, 2, 3. Y además pueden ser ramificados. ¿No es cierto? En esa forma los podemos encontrar a los polisacáridos, formados por un solo monosacárido, formado por varios tipos de monosacáridos y formando una sola cadena lineal o también cadenas ramificadas. Y en el caso del almidón, que en este momento se los muestro, también les voy a mostrar al almidón y al glucógeno. Ahí está. A ver, vamos a ver, fíjense, ¿qué tenemos aquí? Una glucosita se une a otra glucosita mediante el enlace glicosídico, ¿no es cierto? Y así, se va uniendo uno tras otro. ¿Qué carbonos se están uniendo? 1 y 4, formando enlaces alfa, 1, 4. El glucógeno es lo mismo, se va a ir uniendo así, rectito también va así. Pero, ojo, el almidón, como les dije hace un momento, tiene 2 cadenas. Una cadena lineal, fíjense esto, lineal, que es la amilosa. La cadena lineal del almidón se llama amilosa. Y cuando ya tiene ramificaciones, es la amilopectina. Entonces así se van uniendo las glucosas para formar estas grandes cadenas. Ahora vamos a ver otro homopolisacárido, es decir, formado por un solo monosacárido, que es la celulosa, la fibra que hay en los granos de cereales, la fibra que hay en las frutas. También se compone de glucosa. Pero ojo, en este caso, esto va formando fibras por enlaces cruzados. Son enlaces cruzados beta 1,4. Entonces van a ir formando este tipo de cadenas que se van a ir intercalando y formando fibras. Nosotros, ¿para qué consumimos la celulosa? Simplemente para que nos ayude en el peristaltismo intestinal, en el vaciado de nuestros intestinos, porque no nos sirve de energía. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una enzima que vaya a romper estos enlaces beta 1,4 para liberar glucosas libres. Eso no lo tenemos, por tanto la fibra que entra va a salir como tal. En cambio, en los rumiantes, en las ovejitas, en las vaquitas, no. Ellos sí van a aprovechar la glucosa de esta fibra porque las enzimas que van a producir sus microbios, porque tienen una flora microbiana muy rica, los rumiantes, en su panza, entonces ellos, por esas enzimas de esos microbios, van a romper esos enlaces beta 1,4 de la celulosa, se va a liberar glucosa y se va a aprovechar la glucosa como fuente de energía. Entonces ya saben. Nosotros no tenemos esa enzima que vaya a romper ese enlace. Otro homopolisacárido de estructura es la quitina. Esta quitina está en el exoesqueleto de los artrópodos, por ejemplo, de los insectos, esa cosa dura. Y también la quitina
está formada por monosacáridos que están enlazados por enlaces beta 1,4. ¿Listo? Esto, por ejemplo, están viendo aquí acetaldehído, ¿no? N-acetaldehído, que se está uniendo con otra molécula de N-acetaldehído, y así. Y esto va a dar lugar a la quitina. Entonces acá son estas los monómeros, las unidades, el N-acetaldehído, que se va a ir uniendo por enlaces glicosídicos para formar la quitina. Ahora vamos a ir a ver los heteropolisacáridos. Aquí está. Por ejemplo, encontramos heteropolisacáridos en la pared bacteriana. Pongamos acá un ejemplo de Staphylococcus aureus. Estos microorganismos tienen una pared bacteriana que está formada de péptidoglucanos. Y fíjense, este péptidoglucano se va a ir formando por alternancia de N-acetilglucosamina y de N-acetilmurámico. Están unidos por enlaces beta 1,4. Entonces van a ir formando estas cadenas. Así se van a ir uniendo uno tras otro con estas interconexiones entre cadenas y nos van a formar la pared bacteriana, en este caso del Staphylococcus aureus. Ahora, pasamos. También vamos a encontrar heteropolisacáridos de estructura. Un proteoglicano. No nos olvidemos, todo esto ocurre dentro de la célula, porque nuestras células son industrias químicas. Entonces, acá está la proteína central, es esta, y estas rayitas que ustedes ven como de cepillito son los glicosaminoglucanos. Y están formando parte de estas estructuras que incluso esto lo tenemos en nuestros dientes, este tipo de glúcidos conjugados, proteoglicanos, formados por proteínas y por glucosaminoglucanos. Y también en la matriz dentinaria, fíjense, están presentes en la matriz dentinaria. También vamos a encontrar condroitin 4-sulfato, condroitin 6-sulfato, que son los más conocidos glicosaminoglucanos. ¿Y dónde los vamos a encontrar en mayor cantidad? En premolares y en molares. Esto es lo que nos interesa aprender. Es un remarque muy importante que los alumnos deben saber, porque es el área que debemos conocer. Ahora, en general,
saliéndonos un poco del diente, existen otros proteoglicanos conocidos. Ahí tenemos al heparansulfato, dermatansulfato, heparina, que son anticoagulantes. Y también hay otros proteoglicanos que se encuentran ampliamente distribuidos en nuestros huesos, dientes, cartílago, líquido sinovial, córnea, humor vítreo de nuestros ojitos. ¿Y qué función tienen? En este caso, dar elasticidad de urgencia a la piel, desarrollar fibras, lubricar, disminuir la presión en el cartílago, fijar agua, cationes, liberar lipoproteína lipasa, que es una enzima. Actúan, como les dije hace un momento, la heparina, por ejemplo, como anticoagulante. Y también estos proteoglicanos protegen nuestros epitelios. Ahora, vamos a ir, ahora hemos visto, ojo, no me confundan, acabamos de ver proteoglicanos. Ahora vamos a ver glicoproteínas, que también hay en nuestros dientes. Estas glicoproteínas están formadas por proteínas y por oligosacáridos. Ahí, por ejemplo, si digo oligosacárido, puede haber un disacárido, porque un oligosacárido tiene de 2 hasta 20 monosacáridos. Y se unen, obviamente, por enlace glicosídico o N-glicosídico, ortoglicosídico o N-glicosídico. Y esta da lugar a lo que es la formación por glucosilación. ¿Qué enzimas intervienen para que se vayan sintetizando estas glicoproteínas? Las enzimas glucosiltransferasas. Ahora vamos a ver qué glicoproteínas hay en nuestros dientes, empezando del esmalte. En el esmalte tenemos a estas glicoproteínas, a las amelogeninas, enamelinas, ameloblastinas o amelinas, esmalteinas, tuftelina, parvalbúmina, son glicoproteínas y están en nuestro esmalte. Esto es muy importante que sepan, sí o sí lo deben saber. ¿Cuáles son las glicoproteínas del esmalte? ¿Qué otras glicoproteínas conocemos? El colágeno, la hemoglobina glicosilada, muy importante para el diagnóstico de la diabetes, como se los acabo de explicar, y también está en la hormona folículo estimulante, la FSH, hormona folículo estimulante. También en la LH, la hormona luteinizante, en receptores de superficie celular, por ejemplo, en los virus. Los virus se van a unir, por ejemplo, a estas partes de la célula que están formadas por glicoproteínas, ¿no es cierto? Como en el caso del COVID, esas espículas donde se van a unir a estos receptores de nuestras superficies celulares, que son glicoproteínas. Y también los antígenos, que van a crear anticuerpos en las vacunas, por ejemplo, van a ser glicoproteínas. Entonces, muy importante la función. Cuando nosotros determinamos el grupo sanguíneo de cualquier persona, ¿qué estamos determinando? Glicoproteínas. Glicoproteínas A, B o 0. Esos grupos sanguíneos son glicoproteínas. Y también glicoproteínas vamos a encontrar en la matriz extracelular. Fuera de la célula van a estar como lubricantes. Bueno, ya vamos a acabarnos de cansen mucho. Ahora vamos a ver algo súper importante. Vamos a ver los azúcares no cariogénicos, es decir, azúcares
que no son metabolizados por los microbios y que por tanto no van a producir ácido para provocarnos caries. No tienen enzimas para comer a estos azúcares, por así decirlo, para que entiendan bien. No los pueden metabolizar. Entonces, en nosotros, por ejemplo, en las pastas dentales, en los enjuagues colutorios, vamos a tener este tipo de azúcares no cariogénicos. Imagínense que endulcen el enjuague o la pasta con sacarosa. Pecado, ¿no? No queremos azúcar, no queremos sacarosa, no queremos glucosa. Queremos un azúcar no cariogénico. ¿Y cuál es este azúcar no cariogénico que generalmente vamos a encontrar, por ejemplo, en los chicles Beldent, en los enjuagues en las pastas? El xilitol. El xilitol es un azúcar no cariogénico que naturalmente se encuentra en la corteza del abedul, es un arbolito. Es un polialcohol o azúcar alcohol. Van a ver que tiene más grupos OH que la glucosa, por ejemplo. Tiene 5 carbonos, pero tiene sabor dulce y un sabor similar a la sacarosa. O sea que no, si nosotros consumimos xilitol, no vamos a extrañar a la sacarosa. Luego, ¿cómo se lo ha obtenido en laboratorio? Es naturalmente en el árbol de abedul. Pero en el laboratorio se lo ha obtenido por reducción del azúcar silosa. Bueno, eso ya es más químico. Se hidrogena a la silosa y se encuentra el xilitol. Eso en laboratorio, por síntesis química. Ahora, comercialmente, se obtiene por hidrólisis de la hemicelulosa también, de la madera del abedul. Tiene poco valor calórico, es reducido su valor calórico, por eso decimos el valor calórico del xilitol es reducido. Y esa es su fórmula. Fíjense que no sigue la fórmula de la glucosa, porque acá solo deberían haber 10 hidrógenos, ¿no es cierto? Ese sería el doble, 5 por 2, 10, pero aquí tiene 2. Es su fórmula, tiene 5 carbonos, 12 hidrógenos y 5 oxígenos. Eso tienen que saberlo, tienen que saber esto. Su punto de inflamabilidad es de 138 grados Kelvin, equivalente a menos 135 grados centígrados. Y su temperatura de autoignición, es decir, que se va a ir licuando, si ustedes quieren, es de 788 grados Kelvin, equivalente a 515 grados centígrados. Se lo clasifica como un glicitol, químicamente se lo clasifica como un glicitol y es soluble en agua. Y ya les dije, con un sabor muy similar a la sacarosa. Ahora, aparte de haber nombrado al xilitol que se encuentra en la corteza, en la madera de este abedul, también se lo puede encontrar en la coliflor, las fresas, frambuesas, arándanos y maíz. Entonces, esas también son fuentes naturales de xilitol. Y esto quiero que quede claro y quiero que todo el mundo sepa. Las bacterias de la boca no la metabolizan, no metabolizan a este azúcar xilitol porque no tienen enzimas. Por eso es que se puede inhibir el crecimiento bacteriano con el consumo de estos azúcares como el xilitol. Principalmente se ha descubierto, y aquí les he puesto yo en la bibliografía del artículo de donde he sacado, principalmente se ha descubierto que inhibe a Streptococcus mutans, que es el principal iniciador de la caries. Entonces, muy benéfico. También el xilitol va a impedir la desmineralización del esmalte. ¿Por qué? Porque reduce la producción de ácido. Porque ¿qué nos perjudica a nosotros? El ácido que va desmineralizando nuestro esmalte. En este caso no hay eso, no hay ácido.
Entonces, también en otro artículo que yo había leído, vi que pude constatar, de que se puede utilizar este azúcar para el mejoramiento de la salud bucal en poblaciones con alto riesgo de contraer caries. Y de esta manera se podría promover el uso de la goma de mascar como un vehículo de este azúcar. Y también creo que no les dije que este tipo de azúcares, xilitol, sorbitol, que vamos a ver luego, son muy benéficos para el paciente diabético, porque hidratan la boca. ¿Qué es lo que más le duele al diabético? La boquita, le arde, la lengua se le agrieta, se le seca, tiene serostomía. Serostomía significa sequedad de la boca. Entonces, si ustedes a sus abuelitos le llevan un chiclecito Belden, qué sé yo, le van a hacer mucho bien, porque les hidratará su boquita. Bueno, son cosas, ¿no?, que también sirven. Pasamos a ver al sorbitol. Ya tiene un código, fíjense, se lo abrevia así, su código E mayúscula guión 420. Si ustedes ven esto, ya pueden deducir que se trata del sorbitol, porque a veces justamente los aditivos vienen con códigos. Entonces el sorbitol también es un polialcohol o alcohol polihídrico, y ha sido descubierto por este científico francés, Boussigain-Gold, en 1872. ¿Y de dónde lo extrajo? De las bayas de estas frutitas, fíjense, bayas de Sorbus aucuparia lineum. Él viene del lineum, del botánico famoso. Industrialmente, en el laboratorio se lo va a obtener por reducción mediante hidrogenación catalítica de la glucosa. O sea, van a usar soluciones de glucosa y ahí van a hacer hidrogenaciones. Su fórmula es esta: 6 carbonos, 14 hidrógenos, 6 oxígenos. Su masa molar es de 182.17 gramos por mol. Su densidad 1.49 gramos por centímetro cúbico, ¿no es cierto? Bueno, su fórmula ya lo hemos repetido, lo mismo. Y también se lo clasifica como al xilitol, como glicitol. Entonces, el sorbitol y el xilitol son glicitoles. Ahora vamos a continuar con el sorbitol. Igualmente, igual que con el xilitol, el sorbitol no es metabolizado por las bacterias de la boca. Por tanto, no hay liberación de ácidos que pueden causarnos caries o erosionar nuestro esmalte dental. Es decir, no les sirve de comida, no les sirve de sustrato a las bacterias cariogénicas. De esta manera se van a morir, no tienen comida y de esa manera van a proteger la salud dental. Son azúcares bastante buenos, pero ojo también, tiene efectos secundarios que luego vamos a hablar. No se trata de consumir en gran cantidad. Siempre el consumo carente o excesivo lleva a problemas. Estas son las fuentes naturales de sorbitol. Lo podemos encontrar en las manzanas, duraznos, en los frutos rojos, fresas, frambuesas, moras, peras, ciruelas. En todos estos frutitos que les he puesto hay sorbitol. Ese dulzorcito que sentimos también se debe a estos azúcares. Ahora, hay efectos secundarios, les dije, y justamente se los muestro. Los azúcares no cariogénicos tienen efectos secundarios tales como calambres severos del estómago, vómitos, diarrea severa, sangrado rectal, heces fecales negras con sangre o color de arcilla y debilidad o mareo, porque la persona se va a poner débil o mareada porque va a perder muchos líquidos por los vómitos, por la diarrea. Pero ojo,
Esto no es porque han comido una perita o una frutillita o una mínima, un mínimo ciruelito, no. Es cuando ustedes se han puesto por decir, ay, quisiera que me haga enflaquecer no sé qué, y ustedes se meten cucharadas ahí con un dulzor excesivo, y no hagan eso. Entonces les podría dar todos estos efectos secundarios. Bueno, acá acabamos, chicos, con el tema de glúcidos. Entonces tienen que estar estudiando. Ahora voy a dejar de compartir esto. A ver. Bueno, y voy a dejar uno para las preguntas. ¿Alguien tiene otra pregunta sobre lo que hemos avanzado? Doctora, tenía una duda. La unión de glucosa más fructosa da a sacarosa. Sí, sacarosa. Para la lactosa para lactosa es galactosa y una glucosa. Perfecto. Y dos uniones de glucosas. ¿Qué nombre daba? Trealosa. ¿Trealosa? Trealosa. Listo, gracias, doctor. Es muy bien, Joseph. Ya, ¿algo más, chicos? Otra cosa que les voy a explicar en este momento es que hoy tocaba avanzar agua y pH. Eso yo ya lo voy a subir en un rato, eso de agua y pH.